viene por su iglesia, y el que no está listo tristemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia, y el que no está listo tristemente se quedará. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Porque tú eres lo único que tengo. Suenan las trompetas y la iglesia se va de viaje. Yo te invito, amado amigo, a prepararte. Suenan las trompetas y la iglesia se va de viaje. Yo te invito, amado amigo, a prepararte. Cristo viene pronto, viene por su iglesia, y el que no está listo tristemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia, y el que no está listo tristemente se quedará. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Porque tú eres lo único que tengo. Así como en los días tristes de Noé, así serán los días del Señor Jesús. Así como en los días tristes de Noé, así serán los días del Señor Jesús. Los hombres no creían lo que Noé decía, pero llegó la hora y todo terminó. Los hombres no creían lo que Noé decía, pero llegó la hora y todo terminó. 120 años predicó Noé, diciéndole a las almas que vengan a Dios. 120 años predicó Noé, diciéndole a las almas que vengan a Dios. Pero llegó la hora que no quedó nada, que no quedó nada y todo terminó. Hoy llegó la hora que no quedó nada y todo terminó. 120 años predicó Noé, diciéndole a las almas que vengan a Dios. 120 años predicó Noé, diciéndole a las almas que vengan a Dios. Pero llegó la hora que no quedó nada, que no quedó nada y todo terminó. Pero llegó la hora que no quedó nada, que no quedó nada y todo terminó. Las madres con sus hijos lloraban tristemente, tocando a la puerta del arca de Noé. Ábrenos la puerta que ahora te creemos, lo que tú pregonabas acerca del Señor. Ábrenos la puerta que ahora te creemos, lo que tú pregonabas acerca del Señor. 120 años predicó Noé, diciéndole a las almas que vengan a Dios. 120 años predicó Noé, diciéndole a las almas que vengan a Dios. Pero llegó la hora que no quedó nada, que no quedó nada y todo terminó. Pero llegó la hora que no quedó nada, que no quedó nada y todo terminó. A su nombre vive Jehová para siempre, aleluya. Viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo está a la puerta y llama. Él viene pronto, aleluya, y viene por un pueblo. Amén.
Él viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. A su nombre. Vive Jehová para siempre, aleluya. Alábale que Jesucristo vive. Gloria a Dios, amén. Santo es el Señor, amén. Sabemos que en cada alabanza hay un mensaje para usted, amigo y amiga que se encuentra en este lugar, hasta donde las ondas de este parlante se puedan ser escuchadas, amén. Que a través de cada alabanza haya un mensaje para su alma, para su vida, amén. Oh Santo del Señor, agradecemos por este precioso momento, por este periodo de alabanza, amén, para cada una de nuestras vidas. Vamos a estar dejando el portador de la palabra en esta preciosa hora, amén. Dejamos al siervo Rizo, amén, que él va a ser presentando la palabra en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Glorias al Señor, amén. Que el Señor continúe bendiciendo a la iglesia del Señor y a todos los amigos que me pueden escuchar en esta preciosa tarde, amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, amigo. No hemos venido a perturbarte tu sueño, de pronto es domingo, quieres descansar, bendito sea el nombre del Señor. Solo hemos venido a advertirte acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperando, pues, mi amigo, que si tú tienes una Biblia, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, pues vayas a abrir la Biblia conmigo, me acompañes en esta preciosa tarde, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, que vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes una Biblia, mi amigo, si tú tienes una Biblia, mi hermano, que estás alejado de Dios, bendito sea el nombre del Señor, ahora es el tiempo de que tú vuelvas a tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia, iglesia. Amén. Según el libro de San Juan, capítulo 3. Versículo 1, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Santo sea el Señor, amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando todos tengan, me confirman con un amén, iglesia. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Aleluya, amén. Gloria sea al Señor. Repito, amigo, libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amén. Recuerda que la venida del Señor está cerca. Amén, que Dios está a la puerta. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, vamos a comenzar a leer. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu, un solo Dios, y dice así como prefacio: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no Dios está contigo. Oramos, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta preciosa tarde, mi Cristo amado, Dios mío, Señor, elevo mi súplica, mi clamor delante de tu presencia, Dios mío, Padre. Espíritu Santo de Dios, Señor amado, Dios mío, de lo cual, Padre Santo, pedimos tu protección, pedimos, Dios mío, Señor amado, tu respaldo en esta preciosa tarde, Dios mío, Padre. Tu palabra dice, Dios mío, Señor amado, que tú nos has dado autoridad, Dios mío, y que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, mi Cristo amado, Padre. En esta preciosa tarde, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, atamos, Dios mío, todo lo que se quiera mover en contra de tu palabra, Espíritu Santo de Dios, todo lo que quiera, Dios mío, perturbar y la paz y la comunión para con usted, mi Cristo amado, Padre. Espíritu Santo de Dios, Dios mío, te pido, Señor amado, hables a mi hermano, hables a mi amigo en esta tarde, Dios mío. Hables, Padre Santo, de acuerdo a su necesidad, mi Cristo amado. Señor, tú que sabes llegarte a los corazones, Dios mío, en esta tarde te pido, Rey de Gloria, Espíritu Santo de Dios, que te allegues a ese corazón, que te allegues, Dios mío, a ese corazón de aquel hombre, de aquella mujer, Espíritu Santo de Dios, Dios mío. Ahí te pido, Rey de Gloria, en
esta preciosa tarde, Dios mío, que el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, subcaranda kenda rabasoa, que en esta tarde, Dios mío, se comience a mover, Rey de Gloria, en una manera especial, mi Cristo amado Padre. Ay, Espíritu Santo de Dios, hasta me pueden escuchar en esta onda radial, Rey de Gloria, que tu presencia comience a llegar, que tu presencia comience a saturar, que tu presencia comience a tocar cada mente, cada corazón, Dios mío. Gracias te doy, papá. Gracias, Dios mío, por tu presencia, papito Dios. Gracias por tu respaldo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Por su nombre, iglesia. Denle un fuerte aplauso, iglesia, porque usted ha venido a un aire libre. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, iglesia. Aleluya. Usted ha venido a predicar. Usted ha venido aleluya, a hacer un aire libre. A que la gente conozca la presencia y puedan, aleluya, predicarle la palabra en esta tarde. Mira, mi amigo, este hombre se llamaba Nicodemo. Aleluya. Era un hombre principal, un hombre que tenía poder, que tenía autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero este hombre, con toda su inteligencia, con toda su sabiduría que este hombre tenía, literalmente, este hombre no entendía el ministerio, el propósito de Dios. Pero yo en esta tarde te digo, mi amigo, que Dios ha venido en esta tarde por una alma. Que Dios quiere que tú vuelvas al camino. De pronto te apartaste de los caminos de Dios por cosas de la vida. De pronto te apartaste porque no aguantaste la prueba. De pronto porque alguien te ofendió, alguien te lastimó. Aleluya. O un mal ejemplo. Pero yo te vengo a decir en esta tarde que este hombre llamado Nicodemo, dice la Biblia que él llegó de noche. Alabado sea el nombre del Señor. Y él se acerca a preguntarle, amigo, que qué podía hacer para él ser salvo. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Pero este hombre lo que no entendía en toda su inteligencia que este hombre tenía, él no podía entender cuál era el ministerio de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre para ser salvo? Alabado sea el nombre del Señor. A Cristo, a Dios se lo carga, amigo. Al Señor se lo carga en el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te vengo a decir que ese Cristo que yo te predico, ese Cristo no se lo ve, ese Cristo no se lo carga pegado, ese Cristo se lo carga dentro del corazón. Y si tú te arrepientes, entonces un día vas a poder partir con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre se le acerca al Maestro Jesucristo y le comienza a preguntar que qué podía hacer para poder entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo le contesta y le dice, mira, lo que pasa es que tú tienes que ser como un niño. Lo que pasa es que tú tienes que volver como un niño. Si tú no eres como un niño, no puedes heredar el reino de los cielos. A veces el ser humano piensa que con cargar una Biblia o que con hablar de Dios se va a salvar. Bendito sea el nombre del Señor. Tú no te vas a salvar si tú cargas una Biblia o si tú dices que eres cristiano. Tú te vas a salvar si cargas dentro de ti a Jesucristo y si tú haces un cambio y es su nombre, iglesia. Y este hombre se le acerca y le comienza a preguntar qué era lo que él tenía que hacer para poder ser salvo. A veces el hombre busca de todo. A veces el ser humano busca ayuda en todo lugar. A veces el ser humano busca tantas cosas, pero no mira para arriba. Yo en esta tarde te vengo a decir que el único camino, como lo dice la Biblia, el libro de San Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El único que te puede salvar se llama Jesucristo. El único que puede ayudarte en tus problemas se llama Jesucristo. El único que dio tu vida se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre se le acerca. Y Jesucristo le responde y le dice, mira, tienes que ser como un niño. Es que para poder entrar a aquel reino, el ser humano tiene que convertirse. Primeramente tiene que convertirse del corazón. La Biblia dice que el que no es bautizado no puede entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor.
Mira, amigo, lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Yo sé que tú me estás escuchando. Yo sé que Dios te está haciendo escuchar esta palabra. Que aunque tú no quieras escucharla, yo sé que el Espíritu Santo te está haciendo escuchar esta palabra. Gloria sea el Señor. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre que tenía poder y autoridad en la tierra, pero no tenía algo que se llama Cristo. No tenía algo que se llama el conocimiento de Dios. Y de pronto dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira, amigo, la cosa es tan sencilla, que Cristo viene pronto. Amén. La venida del Señor está cerca. Mira, esto que está pasando no es casualidad. Esto que está aconteciendo no es casualidad. Esto que está viniendo no es casualidad. La Biblia habla de señales antes del fin. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no es porque la gente está haciendo mala que está pasando. Es que la Biblia dice que el juicio viene sobre la tierra. El Señor está cansado ya. El Señor va a venir un día. Y si tú no te has arrepentido, te vas a quedar. Bendito sea el nombre del Señor. De pronto tú dices: ¿cómo Dios va a destruir esta tierra? Si Él es Dios y Él lo creó. La Biblia dice que Él es un Dios de amor, de misericordia, pero también es fuego consumidor. Si tú no vienes a Cristo un día, te vas a morir y no te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. Si yo un día no me aparto de Dios, yo me voy a ir al infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego dice: y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amén. Yo en esta tarde hemos venido para hacerte hacer un pacto con Dios. De pronto tú dices: yo creo en Dios. De pronto tú dices: yo sí creo en Dios, yo oro a Dios, yo clamo a Dios, yo sí creo a Dios. Oye, a Dios no solamente se le cree con la boca, a Dios se le cree con el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú no crees a Cristo, si tú no recibes a Cristo en tu corazón, lamentablemente no crees en nada. Y es su nombre, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y Nicodemo le dice: ¿qué es lo que él tenía que hacer? Y Jesucristo le dijo que él tiene que creer, y que si no naciera de nuevo, lamentablemente no podrá heredar el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. No importa si tú fuiste un drogadicto, no importa si tú fuiste un drogadicto y te rehabilitaste, no importa si tú no has aceptado a Dios, lamentablemente es en vano lo que tú has hecho. Pero si tú te vuelves a Cristo, Cristo un día va a venir y te va a llevar, y a su nombre, iglesia. Cristo es el que da la vida. Él es el que da vida, Él es el que da vida. Él te puede dar vida en este momento. Él te puede llenar de salud. Él te puede fortalecer. Él te puede dar fuerza. Él es el que te puede restaurar. Él es el que tiene el poder para restaurar. Él es el que tiene el poder para llenarte en esta vida de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero de pronto tú dices en tu mente y en tu corazón: ¿cómo puedo hacer si yo no creo, no he visto a Dios? Nadie ha visto a Dios, amigo. Yo no te lo vengo a presentar a Dios en vivo y en directo. Yo te lo vengo a presentar en el Espíritu. Porque yo sí te puedo decir que Dios existe, porque lo puedo sentir. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que el que anda en el Espíritu, las cosas del Espíritu busca. Más el que anda en la carne, las cosas de la carne busca. El deleite, la fornicación y el adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puedes tú venir a Cristo? Solamente con repitiendo unas palabras y haciendo un pacto en esta tarde con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú estás apartado,
Si tú un día te apartaste de los caminos de Dios, aquí no hemos venido a juzgarte, aquí no hemos venido a señalarte. Si tú estás apartado de Dios, aquí no hemos venido a acusarte. Aquí lo que hemos venido es para que tú hagas un pacto con Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque Cristo está a la puerta, amigo. Cristo se acerca, su caranda kenda rabasoja. La venida del Señor está cerca, amigo. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mira cómo estamos aquí los hermanos. Hemos venido no porque no tenemos que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí todos los que hemos venido somos ocupados, somos empresarios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí tenemos un embajador, pero de la palabra de Cristo Jesús. Aquí somos todos embajadores, pero de la palabra de Dios. Pero en esta tarde hemos venido, nos hemos dispuesto, hemos dado de nuestro tiempo para hablarte de la palabra del Señor. Porque la venida de Dios está cerca. Dios te bendiga, varón. Porque la venida de Cristo está cerca. Cristo está a la puerta. Y entonces Nicodemo le dice: Señor, ¿y acaso tengo que vuelta meterme al vientre de mi madre para poder nacer de nuevo? Oye, a veces sabemos de todo un poquito, pero no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. No podemos ver la palabra, no podemos discernir lo que Dios quiere hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él es el que da la vida. ¿Sabes cómo tú puedes venir a Dios? Solamente acercándote a este lugar y repitiendo la palabra, repitiendo la oración. Solamente allí Cristo puede inscribir en esta tarde en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces viene y se acerca el maestro. Y le dice, respondiendo a Jesucristo: de cierto te digo que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay algo muy importante que te vengo a decir, amigo, que si tú no eres nacido del Espíritu, lamentablemente no puedes entrar al reino de los cielos. Amén. De pronto tú dices: ¿y quién es ese hermano para que me venga a decir lo que tenga que hacer? Es que no es el hermano que te está diciendo, no es el cristiano, no es el hombre, es que Dios que te viene a decir. Es que Dios sabe lo que un día te va a pasar. Dios sabe que tus días están cerca, que tus días se acortan cada día. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el tiempo de Dios está cerca, que la venida está cerca, que Cristo viene pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no hace sección de personas. Dios no viene, aleluya, a juzgar. Dios no te está diciendo si eres drogadicto o si eres alcohólico.